Padre Dios nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por las bendiciones que tú nos das. También, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Que estas palabras sean tuyas y no mías, Señor. Te lo pido no porque lo merecemos, sino en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado. Y también quiero mandar un saludo muy grande a aquellos que nos están escuchando por la radio, en nuestra FM 106.1. También a aquellos hermanos que están privados de la libertad en las distintas unidades penales. Les mando un gran saludo, que Dios los bendiga. Y a pesar de estar privados de la libertad, están libres en Cristo Jesús. Para comenzar quería contarles una historia. Hace un tiempo atrás, hace unos 13 años atrás más o menos, me estaba preparando para asistir a un rally, a una carrera de auto que se realizaba en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Y bueno, en ese momento me tocaba la responsabilidad de ser el director de la prueba. Y bueno, el director de la prueba es quien da la orden de largada, quien tiene que tomar las decisiones finales en el momento si hay que clasificar o desclasificar a algún piloto. Es una responsabilidad bastante grande, es una de las grandes responsabilidades. Por ese entonces, cabe estar que no guardaba el sábado ni nada por el estilo, pues no estaba cerca de los caminos de Dios en ese momento. Pero ya había empezado a tomar algunas decisiones que tenían que ver con ese tema. Así que después de una charla de tipos espirituales, con Dalila en aquel momento éramos amigos nada más, no piensen mal, éramos amiguitos nada más, pero estábamos charlando algunos temas espirituales y demás, y bueno, algunos temas quedaron picando ahí. Así que esa mañana al día después tenía que decidir, o me calzaba el buzo de director de la prueba o iba a la iglesia. Para alguien que le gustan los autos de carrera es una decisión muy simple, y donde sentimos ruido, que pasa un auto con la leva cruzada enfrente, y son himnos para nosotros los que nos gustan los autos de carrera, son música a nuestro oído. Pero bueno, la decisión hubiese sido muy fácil. Me voy a la carrera y listo. Pero a la mañana siguiente, en lugar de estar con el ruido de los autos, la tierra del rally y demás, estaba escuchando himnos de alabanza. Había decidido por la iglesia, porque uno tiene que comenzar a hacer decisiones en determinados momentos, y son decisiones de vida eterna. Y podría contar muchas de estas anécdotas de decisiones en momentos difíciles, ¿no es cierto? Pero creo que cada uno tiene su propia experiencia, porque cada uno tenemos historias diferentes. Cada cristiano tiene una historia para contar, cada persona tiene una historia para contar de vida y de acercamiento con Dios, ¿no es cierto? Y en la vida cotidiana muchas veces pensamos que traer una persona a Cristo simplemente se trata de dar estudios bíblicos, golpear una puerta o dirigir alguna predicación, dar un buen sermón, en fin, tener buenos conocimientos y demás. Y muchas veces si no hacemos estas actividades es como que nos sentimos mal, como que nos sentimos culpados y como que no se logra ser feliz. Hermanos, los adventistas del séptimo día necesitamos utilizar y seguir el método de Cristo. Además de haber sido el mayor evangelista, es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Vamos a corroborarlo en Colosenses 1:18. Colosenses 1,
18. Ahí nos dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el primero, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y también en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20, ahí nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Y sobre este tema también habla Elena G. de White, que de paso el 16 de julio de este año fue el centenario de su fallecimiento. Y ella nos dice en el Ministerio de Curación, página 102, dice lo siguiente: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Él salvará tratando a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Y de aquí podemos sacar 5 puntos relevantes de esta declaración. En primer lugar, él se mezclaba entre la multitud, entre la gente, tratando de o deseándole el bien. Toda vez que tú te aproximas a un familiar, a un amigo, y estás ahí a punto de hablar porque todo el mundo sabe que es cristiano, y muchas veces tenemos la coraza de parte de nuestros amigos, familiares, como diciendo, no me hables. Porque se usa normalmente la filosofía, si querés mantener la amistad, no hables de religión ni de política. Pero Jesús siempre se acercaba a las personas con el deseo de hacer el bien. ¿Y a quién no le gusta que nos hagan el bien? A todos nos gusta recibir de alguien un bien, algo que nos beneficia. Y Jesús nos llamó a cada uno de nosotros para ser pescadores, pero no unos pescadores de trucha o salmones, o de mispago, dorado, tararira, surubí, lo que sea, sino nos llamó a ser pescadores de hombres. Y en San Marcos 1.17, vamos a leer San Marcos 1.17, San Marcos 1.17, dice, vengan, síganme, y les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y en el instante, Simón y Andrés, quienes habían recibido el llamado de Jesús, lo siguieron inmediatamente, y de pescadores de profesión pasaron a ser pescadores de hombres. También a Jesús le gustaba la sociabilidad, estar con las personas, comer con ellos. Y esto está reflejado en el libro de San Lucas 5, 29 hasta el 32. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y un detalle importante aquí, no es necesario llamar a los justos, porque dice
que uno necesita un médico y cuando está enfermo. Yo les pregunto, ¿alguno va normalmente al médico a las consultas porque sí nomás, porque se le ocurre? ¿O van a visitar a la Mónica que le mire las caries y le haga ahí zumbar un ratito el torno? Yo por lo menos no, voy únicamente cuando mismo tengo necesidad, ¿no es cierto? Y creo que en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, venimos por necesidad, porque no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, todos pecamos en algún momento, todos nos equivocamos en nuestra vida y necesitamos de un encuentro con Cristo, un encuentro diario, permanente con Cristo, y también compartir con nuestros hermanos para fortalecernos los unos a los otros. Otra ocasión de Jesús para mezclarse con la gente y hacerle el bien está registrado en otro acontecimiento en San Juan 2, 1 y 2. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Jesús fue invitado a una fiesta de boda, algo que hoy en día cada vez se está desprestigiando más. Inclusive la otra vez estaba leyendo en uno de los diarios que se organizan fiestas de casamientos truchos. Digo casamientos truchos porque se busca una pareja, un novio, una novia ficticia, y con el tal de hacer una fiesta de lo que sería, se organiza en sí. Y en esta reunión muy importante, donde había mucha gente, muchos amigos, Jesús realizó su primer milagro. Su primer milagro lo realizó en público, donde había mucha gente, muchos amigos. Otro punto a tener en cuenta en desmenuzando este párrafo que leímos al principio, dice, les mostraba simpatía. Y ser simpático no es solamente andar con una sonrisa pintada, donde uno anda para todos lados sonriendo y nada más que parece la sonrisa y punto, sino es tratar de buscar temas en común, temas que tengan que ver en cuanto a los gustos de la otra persona, y para eso voy a tener que investigar a ver qué puntos les interesa a mis amigos. Y para poder tener algún punto de diálogo, ¿no es cierto? También conocer a la persona cuando cumple años, para poder hacerle algún presente en el momento de que llegue el cumpleaños, ¿no es cierto? Porque es lindo que por ahí de repente aparezca un desconocido, te golpee la puerta, desconocido, digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, que no es de la familia, y te diga, feliz cumpleaños. Y a cada uno, ¿no es cierto?, lo va dejando un tanto desarmado, ¿no es cierto?, estas respuestas cuando te saludan de esa forma. Y en poco tiempo, sin darme cuenta, voy a estar cultivando el suelo de mi vecino, llevándole la palabra de Dios, sin entrar a hablar de Dios, sino poco a poco, paso a paso. Si sin darse cuenta, en poco tiempo estaré llevando a mi vecino a los pies de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo bíblico donde Jesús visita a un recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos. La palabra nomás cuando escuchamos recaudar impuestos, y no es una palabra muy amigable. O están todos contentos de pagar impuestos a la ganancia, IVA,
iba, venía y todos los impuestos que hay. Creo que nadie. Y en esa época los recaudadores de impuestos eran personas no muy queridas en el pueblo, en las distintas ciudades, porque ellos llegaban a cobrar el impuesto. Hoy a veces escuchamos que, principalmente en las noticias, cuando cae algún evasor grande que debe 20 millones de pesos, 3 millones, 4 millones, o sea, fortunas que deben de impuestos, grandes contribuyentes, pero en esa época no se atrasaban en los impuestos, estaban todos al día. Obviamente llegaba el recaudador de impuestos, cobraba el impuesto, pero generalmente no cobraban el impuesto que tenían que pagar, sino que cobraban lo que ellos querían, porque ellos tenían que rendirle al emperador, le rendían no todo lo que recaudaban, sino que el emperador les pedía una parte, o mejor dicho, les pedía X cantidad de dinero. Entonces todo lo que ellos recaudaban por encima de lo que el emperador les pedía quedaba para el bolsillo del recaudador. Por eso que imagínense que mucha simpatía no tenían en los pueblos. Pero en ese momento Jesús, igual a pesar de eso, visitó a Zaqueo. Zaqueo, según dice, significa puro, inocente del hebreo. Y en este relato Jesús dice en San Lucas 19:5, San Lucas 19:5, dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que ir hoy y quedarme en tu casa. Jesús no esperó la invitación de Zaqueo, porque seguramente la invitación nunca iba a llegar, ¿no es cierto? Sino que directamente le dijo: tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús con eso no solamente le estaba abriendo la amistad, sino que también estaba mostrándole simpatía y también mostró preocupación para que Zaqueo sea salvo. O sea que Jesús estaba siempre preocupado. Y también Jesús, en otro punto, les atendía sus necesidades. Jesús atendía sus necesidades. Y esto lo podemos ver después de una mega conferencia como la que tuvo Jesús, porque dice que asistieron 5.000 hombres, y cuando digo hombres no digo de la especie, sino que vamos a ver que son hombres literales. Vamos a ver en San Mateo 14:21, San Mateo 14:21, dice: y los que comieron fueron unos 5.000 hombres. Y acá hace una aclaración: sin contar a las mujeres y a los niños. O sea que tuvo una conferencia muy grande en ese momento, ¿no es cierto? Y hoy diríamos que debe haber terminado totalmente estresado, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene un día agitado, normalmente no tiene ganas de seguir, ¿no es cierto?, de hacer más nada. Pero aún así, Jesús se preocupó por esa gente. Vamos a ver un poquito más arriba, en el 13 y 14, qué es lo que sucedió también ahí en San Mateo 14, versículos 13 y 14. Dice: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban
enfermos. Y acá dice que la multitud lo siguió. Y seguramente hay muchos que hicieron muchos kilómetros para poder llegar hasta ese lugar. Porque habla de ciudades. Seguramente ciudades que les quedaban cerquitas, ciudades que le quedaban un poco más lejos, pero esa época el medio de transporte era caminando nomás. Había que caminar, no había otra. Pero Jesús dice que sanó las necesidades. Todo las dificultades que había a pesar del cansancio, a pesar del día estresante, todo lo que había pasado, Jesús igualmente sanó a todos los enfermos y tuvo compasión de ellos, dice. Y bueno, pero aquí dice también en determinados momentos del día uno tiene determinadas necesidades, ¿no es cierto? Y como decimos en Entre Ríos, llega una hora que empieza a picar el bagre o a tener hambre. Picar el bagre allá se usa mucho cuando uno tiene hambre. Y frente a esa multitud, lo más sencillo que hubiese sido es haberle dicho, bueno, cada uno se va a su casa, cada uno regresa, arréglense como puedan, ahí tienen algún pueblo cerca, si hay alimentos bien, y si no, no es responsabilidad mía de que me hayan seguido tanto, ¿no es cierto? Y tampoco tenía dinero suficiente como para ir a comprar tanta cantidad de alimento como se necesitaba. Porque si había 5.000 hombres, y dice sin contar mujeres y niños, no sé cuánto sería exactamente la cantidad. Lo que sí podemos estar seguros que era un mínimo de 5.000, uno. O sea que había un montón de gente para querer alimentar. Así que Jesús, vamos a ver lo que hace, siguiendo ahí en el capítulo 14 de San Mateo, versículos 19 y 20. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se lo dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas de pedazos que sobraron. No solo que los alimentó, sino que sobró alimento, dice la palabra de Dios. No solo se preocupó durante el día en entregarles el pan espiritual a toda esa multitud, sino que también se ocupó de darle el pan espiritual, el pan material, perdón. Otro gran milagro de Jesús ahí en presencia de una gran multitud. Y quiero contarles, esto fue una experiencia que nos pasó hace varios años en Rincón de los Sauces. Un sábado me tocó ir a predicar por allá y luego del culto se acercó Juan, un hermano ahí de Rincón, para invitarme a almorzar. Bien, aceptamos con Dalila, nos fuimos hacia su casa, pero cuando llegamos tenía una cebolla más o menos de este tamaño, un poquito de tuco y un pequeño paquete de fideo. Almorzamos con Juan, con Celia, su esposa que estaba embarazada, nosotros dos, y eso que soy de buen comer, pero nos saciamos, hermano. Quedamos, como se dice, bien llenitos. Ese gesto de esos 2 hermanos no lo olvido nunca más, porque un poquito lo compartieron, pero ese poquito parecía un montón.
Ese gesto, les vuelvo a repetir, no lo voy a olvidar nunca más, porque cuando vi pensé, bueno, acá es poco. Pero Dios multiplica muchas veces, en todos los casos, los alimentos. Y también en las bodas de Caná, que es un versículo que mencionamos ya antes, que había asistido Jesús, ocurrió algo bochornoso. En el medio de la fiesta se quedaron sin vino. Eso era lo peor. Y bueno, hoy en día creo que también es una vergüenza para uno organizar una fiesta y que falte comida o que falte bebida, ¿no es cierto? Nos sentimos en forma bochornosa, ¿no es cierto? Es un bochorno. Como dirían los pibes, un quemo total. Pero Jesús vio la necesidad e hizo llenar las tinajas de agua. Pero vamos a ver qué sucedió con el agua. San Juan, capítulo 2, del 8 al 10. 8 hasta el 10 nos dice: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron, y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. No sabía de dónde provenía el vino, ¿no es cierto? Y de esa forma, ¿no es cierto?, Jesús salvó a esos novios que estaban desesperados, y Cristo estaba preocupado realmente por las personas. También, otro de los puntos, Jesús se ganaba la confianza de las personas. Y ganar la confianza de una persona no es tarea sencilla, y más en los días que corren hoy, ¿no es cierto? Es muy difícil llegar a ser confiable ante una persona. Pero en un determinado momento Jesús iba de camino desde Galilea hasta Jerusalén, y ahí había un punto conflictivo, que era Samaria. Samaria estaba a mitad camino. Pasando por Samaria eran más o menos unos 101 kilómetros que daba de distancia. Era un viaje aproximadamente en la época de 3 días. Pero los judíos no hacían ese camino, porque estaban enemistados los samaritanos con los judíos. Entonces ellos hacían el camino un poquito más largo. Y no solamente que lo hacían un poquito más largo, sino que tenían que cruzar 2 veces el río Jordán. Tenían que cruzarlo para pasar y después volverlo a cruzar nuevamente. Hacían como una media luna, digamos, para el camino. Y ese camino, que tenía que pasar por la región de Perea, en Palestina, demoraba 7 días, un poquito más largo nomás. Así que mientras llegó a Samaria, Jesús estaba en el pozo de Sicar, de la ciudad de Sicar, y ahí se encontró con una mujer que había llegado al mediodía, un horario no muy oportuno, y Jesús le pidió agua. Pedirle agua, que un judío le pidiese agua a una samaritana o a un samaritano, era lo más degradante, era caer muy bajo, como decimos hoy en día. Pero Jesús le pide agua, que le dé agua. Entonces ella se exalta, y bueno, la mayoría conocemos ya el relato, ¿no es cierto?
Y después que acepta el agua viva, Jesús le dijo, ahí en San Juan 14:16, San Juan 4, del 16 al 19, le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Ella le respondió, no tengo esposo. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu esposo, en esto has dicho la verdad. Y ella dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Y en esa charla Jesús le dice todo. Y si alguien viene y me dice toda mi vida, creo que merece confianza. O por lo menos ver de dónde conoce todos los datos. Ella encontraba dificultad en creer en la gente. Ella era una persona rechazada. Por esas razones que había ido a mediodía a buscar agua. Porque a esa hora no se iba a cruzar con nadie generalmente. Pero ese mediodía que fue a buscar agua, ella no solamente que tuvo el agua para las avenidas del alma, sino que fueron abiertas las puertas al Evangelio, y eso marcará siempre una diferencia. Último punto. Entonces Jesús les decía, síganme. Y esto inspiraba confianza. Jesús, reclutando a sus apóstoles, encontraba esa confianza para que le diga, sígame, y fueran siguiéndolo detrás, sin hacer cuestionamientos, como vemos en San Mateo, donde del 18 al 20, San Mateo 4, 18 al 20, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Entonces, echando la red al lago, pues eran pescadores de hombres, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Es una forma de mucha confianza que alguien pase y diga, síganme, y ellos los siguieron automáticamente. En otra ocasión también lo seguía Jesús una multitud que tampoco Jesús abandonó. Y ahí en San Mateo 19, 1, 2 dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. La gente no se cansaba de seguirlo a Jesús. No se cansaban de escucharlo, porque Jesús le hablaba con amor y los atendía sus necesidades. Pero antes de que lo sigan, Él se había ganado a la multitud con una predicación muy eficaz. El ejemplo. Había ganado esa multitud con su ejemplo. Bien, esos fueron 5 puntos relevantes, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos llegar a nuestros amigos, a nuestros conocidos? Con el correr de los años, Jesús ascendió a los cielos y su iglesia primitiva comenzó a desarrollarse por todo el mundo. Para tener éxito, ellos siguieron practicando el método de Cristo, al desarrollar compañerismo entre sus miembros. Y vamos a ver algo sobre la iglesia primitiva en Hechos,
capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 46 y 47. Nos dice ahí: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la iglesia se fue entusiasmando, se fue estableciendo una coinonía o una comunión en las relaciones humanas. Pero eso fue haciendo esencial que se produzcan algunos avances, ¿no es cierto?, en esa iglesia primitiva, donde se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, también dice, partiendo el pan y sobre todas las cosas en la oración. También cuando la iglesia comenzó a crecer, fue necesaria que esas tareas se organicen mejor. Es así que surge lo que tiene que ver con los diáconos, que son los encargados de, en ese momento, de servir las mesas a las viudas, a los pobres. También se establece la parte de, a través de Tabita o Dorcas, una mujer que ayudaba mucho a aquellas personas pobres y con sus obras, sus costuras y demás, ayudaba. Y bueno, en determinado momento, cuando ella murió, muchos lloraban esa muerte, pero recordando a aquella mujer que les había dado sus ropas. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pedro, que fue llamado porque estaba cerca, vino al velatorio de Tabita, muchos al llegar él le mostraban la ropa que ella les había confeccionado. Y Pedro hizo un gran milagro en ese momento. La resucitó. Pero no la resucitó Pedro, sino fue por obra y gracia de Dios. La iglesia de Adventista del Séptimo Día fue llamada para seguir el método de Cristo. Aquí Elena G. White nos dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades de los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. De manera semejante, la iglesia debe ser comunitaria, desarrollando distintos proyectos especiales, amistosa con la sociedad en la que está inserta, servidora al seguir el ejemplo de Cristo. Y vamos a ver San Marcos 10:45. San Marcos 10:45. Dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Acá está claro, Jesús no vino a esta tierra a que lo sirvan, sino que vino a servir. Y muchas veces nos creemos nosotros, porque tenemos un determinado cargo, un determinado estatus social, muchas veces pensamos que tienen que servirnos. Y muchas veces hay cosas sencillas que por ahí hay para hacer y por ahí no las hago porque digo, no, yo soy el anciano, no puedo rebajarme a hacer eso. No, hermanos. Cada uno tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Cristo dice que vino a servir, no para que lo sirvan. Jesús llegó al contacto personal con los hombres. Él no se mantenía ajeno y apartado de los que necesitaban su ayuda. Entró en los hogares de los hombres, confortando al doliente, sanando al enfermo, elevando al despreciado, yendo de aquí y allá, haciendo el bien. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos hacer lo que Jesús hizo. Debemos dar a los hombres la misma clase de ayuda que Él dio. Hoy quiero animarte a compartir el amor de Jesús mediante el método simple, el método que utilizó Jesús, el método del evangelismo por amistad. No hay mayor alegría para uno que ver a un familiar, a un amigo, siguiendo los pasos de Dios. Siguiendo los pasos diciendo, me entrego a ti a través del bautismo. No hay mayor alegría. Y esto los quiero invitar a hacer la prueba. No solamente quedándome como simple expectante, como sentado tranquilo en la platea, mirando a otros, mirando la experiencia que tienen otros, sino que sigamos lo que Cristo nos dice, síganme. Pero ese síganme no es ir tras los pasos de Jesús, sino ese síganme es estar con Jesús y actuar como Jesús vivió. Anímate. Amén.